Gracias a todos por estar aquí, buenas tardes, y muchas gracias a la Universidad Complutense y a este departamento por auspiciar esta conferencia y, por supuesto, sobre todo a Fran Zurian, a quien creo que deberíamos hacer un homenaje, después del homenaje a Paul, uno a él por todas las que está pasando por tratar de mantener este workshop. Muchas gracias a él, ¿no? De lo que voy a hablar hoy sale de uno de los capítulos del libro que acaba de mencionar Uta, que es este libro sobre cine de inmigración europeo. O sea, mi trabajo en realidad no es hoy día tanto sobre cine español, sino sobre cine europeo en general. Y hay un capítulo justamente que es sobre cine, masculinidad y raza, pero yo voy a reducirme solamente a las películas españolas que tienen que ver un poco con ese tema, aunque el capítulo y el trabajo es mayor. Y entonces, con el término cine de inmigración, porque el libro se llama así, mucha gente me ha preguntado, ¿qué es esto de cine de inmigración? ¿Te has inventado ese término? ¿O qué es eso? ¿Es un género? ¿Es una tendencia? Y con el término de cine de inmigración me refiero a la tendencia cinematográfica global de temática social que desde finales de los años 80 documenta el fenómeno migratorio por medio de géneros de ficción establecidos y de un tratamiento realista que busca generar conocimiento, aceptación y compromiso ético en las audiencias de los países receptores. El cine de inmigración que se produce en Europa es dirigido y producido mayoritariamente por ciudadanos blancos que pretenden documentar y denunciar las actitudes xenófobas oficiales y populares para con los inmigrantes y exponer la fractura de las identidades nacionales producida con la llegada de elementos exógenos y la forma en que ésta se articula pública y privadamente. También los cineastas de la diáspora o de segunda generación, con identidades biculturales, mestizas y bilingües, presentan en sus filmes la tensión entre la lealtad a las tradiciones culturales y religiosas de sus padres y la rebeldía contra estas, consustanciales al proceso de asimilación. La mayoría de los inmigrantes que se acogieron a los programas de inmigración temporal creados entre 1945 y 1974 en los países de Europa del Norte y Central para ayudar a la reconstrucción de posguerra y la escasez de mano de obra, o los que desde los años 90 integran las olas recientes de inmigración irregular a la Unión Europea, son hombres jóvenes que emigran solos, sin mucha educación ni cualificación, empleados como jornaleros de temporada, mal pagados y hacinados en viviendas comunitarias en condiciones precarias y a veces insalubres en áreas urbanas marginales. Al severo recorte de derechos civiles consustancial a su irregularidad laboral se junta la carencia afectiva resultante del aislamiento y la marginalidad. Como reflejo de esta realidad, buena parte del cine de inmigración europeo representa esta inmigración masculina y documenta los procesos de instalación y adaptación de los inmigrantes y la explotación y exclusión social que sufren en los países de acogida. Con el cambio de siglo, la inmigración se feminiza y el cine incorpora progresivamente la experiencia femenina y los procesos de mestizaje y reunificación familiar, pero las películas que contemplan la masculinidad racial denuncian el racismo aún prevalente en las sociedades europeas, conectan raza, masculinidad y clase social y enfatizan las alianzas entre inmigrantes y otros sujetos marginales o indeseables. Extranjería, raza y etnicidad se asocian a clase social, trabajadora, género y sexualidad. Los protagonistas masculinos son representados a veces como sujetos u objetos sexuales, pero sobre todo como miembros de guetos y comunidades segregadas cuya supervivencia depende de los vínculos homosociales y de las interacciones heterosexuales que establecen con otros inmigrantes de la diáspora y con mujeres europeas. La clase social y el género sexual son factores igualadores para establecer un espacio común entre extranjeros y nativos. Las protagonistas nacionales tienen a menudo el papel de mediadoras sexuales y sociales entre los segmentos reaccionarios e instituciones políticas nacionales y los inmigrantes. De este modo, se denuncia la objetificación racial del inmigrante y se redime al personaje europeo por medio del romance o la solidaridad con la otredad discriminada. Estos patrones narrativos se reproducen en un buen número de películas europeas, pero hoy me voy a referir a la representación de la masculinidad racial y a la conexión entre interacción libidinal e integración social, al doble proceso de romance heterosexual y solidaridad homosocial, tal y como se representa en 6 películas españolas: Las cartas de Alú, del 90, de Moncho Armendáriz; Boana, del 96, de Imanol Uribe; Saí, del 99, de Julen Soler; El traje, del 2002, de Alberto Rodríguez; Poniente, del 2002 y Retorno a Hansala, del 2008, de Chus Gutiérrez. En estas películas, la masculinidad, tanto inmigrante como nacional, se presenta en transición y móvil.
Su articulación, y estoy usando la palabra articulación para performance, porque esto de performance la verdad no sabía muy bien cómo mejor articulación. Su articulación se sitúa en el cruce intersticial entre posiciones subjetivas y situaciones sociales y culturales. Está definida por su movimiento a través y dentro del espacio público y privado, y por medio de la interacción simultánea con lo foráneo, lo diaspórico y lo local. Para los inmigrantes que deambulan entre contextos y escenarios laborales itinerantes, lo público y lo privado no son esferas separadas ni opuestas. Es un hecho que el entorno laboral tiene enorme influencia en las definiciones y articulaciones de la masculinidad. Las sucesivas crisis económicas que han generado la inseguridad laboral actual y minado las perspectivas de superación y ascenso afectan al hombre blanco occidental, dando lugar a lo que se ha llamado crisis de la masculinidad. La reafirmación identitaria por medio del trabajo se tambalea aún más en el caso del sujeto inmigrante, cuya presencia en el espacio público y laboral, la calle, la fábrica, el invernadero o la obra, entre otras, están regidos por la inestabilidad y la clandestinidad. Su integración social es permanentemente aplazada a causa de la irregularidad legal y la discriminación racial. La esfera privada, el entorno doméstico, la casa, pueden proveer un refugio, un entorno feminizado en un mundo despiadado. No obstante, un campamento, un hostal o un piso compartido con otros hombres no son espacios privados ni feminizados, son entornos esencialmente masculinos. Por ello, la identidad de estos personajes se define a menudo en relación a otros hombres de la diáspora, en términos homosociales y comunales más que diferenciales. La interdependencia afectiva entre inmigrantes compensa por la dislocación lingüística, geográfica y cultural. Simultáneamente, el romance heterosexual se presenta como el refugio al estrés y la vulnerabilidad producidos por la ilegalidad y el rechazo social. La supervivencia del inmigrante en la esfera pública está ligada a la implicación emocional y afectiva de las mujeres en la esfera privada. En general, los personajes inmigrantes de estas películas no son caracterizados en torno a la objetificación sexual, sino a la fragilidad física y emocional, para cual la empatía y el apoyo femeninos son decisivos. Esta alianza entre el inmigrante negro y la española blanca, que es el núcleo argumental de las cartas de Alou, Buana y Said, se puede interpretar a la luz de la conexión entre patriarcado y racismo tradicionalmente teorizada por el feminismo, según la cual los miembros marginalizados de las sociedades patriarcales unen sus fuerzas para subvertir la opresión del hombre blanco y reclamar sus derechos. Esta complicidad alude a la reacción que se busca en una audiencia feminizada, pero además incluye el elemento romántico necesario para el funcionamiento comercial de las películas. El romance vende. Sin embargo, como nos advierte Bell Hooks, refiriéndose a las alianzas interraciales en los Estados Unidos, esta concepción de un feminismo antirracista es en muchos casos irreal y utópica, porque las mujeres también han sido educadas con los mismos mitos, estereotipos y prejuicios que los hombres. Esta teórica sugiere que las analogías simplistas entre mujer blanca y hombre negro deben ser tratadas con precaución. La ecuación feminista antirracista que se da en las relaciones establecidas en las películas entre los inmigrantes de color y las españolas blancas, en lugar de crear una alianza política, a veces refuerza el estereotipo de que la mujer es más abierta a la otredad, pero solo en términos sexuales, dando lugar a la objetificación de los dos sujetos, el masculino y el femenino. Buana de Imanol Uribe es un ejemplo de los peligros de anular la subjetividad del inmigrante negro por medio de la exotización y victimización de su cuerpo, que es reducido a ser objeto de la mirada cosificadora de la mujer española y su familia y de la violencia racista de unos skinheads españoles y alemanes. La película trata del encuentro en una playa desierta entre un inmigrante africano que ha sobrevivido al naufragio de su patera y una familia de clase media baja que ha ido de excursión de domingo. Aunque la intención original de la película es parodiar y caricaturizar los estereotipos de los negros en el imaginario español, la película refuerza el mito de la superioridad sexual del hombre negro y la combinación de deseo y rechazo en la mujer blanca. La interacción erótica entre la madre de la familia española y el africano provee el espacio para la exposición voyerista de sus cuerpos desnudos, lo cual conduce a la victimización e inmolación final del sujeto negro. Las cartas de Alou y Said ofrecen variaciones de romance heterosexual, pero evitan convertir al personaje negro en objeto sexual, refutando los estereotipos tanto positivos como negativos.
Las dos películas documentan el peligroso cruce del estrecho en patera y las situaciones de miseria y discriminación que los inmigrantes experimentan una vez en España. Se alejan de reducciones binarias maniqueas al incluir relaciones tanto positivas como negativas, compasivas y agresivas entre inmigrantes y españoles, y al ofrecer una visión que complica las interacciones heterosexuales y homosociales. En las cartas de Alou, el romance heterosexual no se da, por ejemplo, hasta la segunda mitad de la película y después de que la identidad del inmigrante en términos de su trayectoria laboral ha sido establecida y coincidiendo con su activismo por los derechos de los inmigrantes. Un tratamiento naturalista elimina la victimización melodramática y condescendiente del personaje y la manipulación emocional de la audiencia. La interacción sexual con Carmen, la hija del bar del pueblo donde trabaja Lou y donde juega a las damas con los lugareños, se mantiene en elipsis en cada secuencia, evitando así la objetificación sexual de ambos. Previa a esta relación, Armendáriz incorpora los encuentros poco verosímiles, pero cómicos, entre Alou y Monsef, un inmigrante marroquí a través de la península. Los lazos de amistad entre los dos, que no comparten lengua ni cultura, sirven para enfatizar la lucha común y la solidaridad social y racial entre inmigrantes africanos. En Saïd, Younes Souleh ficcionaliza por medio de un tratamiento documental las experiencias de un inmigrante marroquí que malvive en el Raval de Barcelona, sufre discriminación étnica y racial y es agredido por un grupo de skinheads. Souleh incorpora una multiplicidad de perspectivas, flashbacks del pasado de los inmigrantes en Marruecos que documentan las causas del éxodo, las actitudes de racismo benigno de la familia española y de las instituciones gubernamentales, el compromiso de las ONG y el racismo violento de grupos supremacistas. La película tiene un tono didáctico que reproduce el ensayo antropológico que Ana, la española que se enamora de Saïd, está escribiendo para uno de sus cursos universitarios. Souleh da prioridad a la tesis social por encima de lo dramático y privilegia la perspectiva del inmigrante, a quien concede un recurso legal, llevando a los skinheads a juicio por su agresión racista. Aunque el testimonio del protagonista en el juicio conduce a su deportación, los skinheads son juzgados y sentenciados. El inmigrante no es reducido a un cuerpo abatido y victimizado, como era el caso en Buana. Se le da la oportunidad de articular su voz y declarar ante la ley. Al hacerlo e identificar públicamente a sus agresores, su posición vulnerable en la sociedad es legitimizada, aunque no legalizada. La interpretación musical y teatral es un componente esencial en la construcción de la identidad del inmigrante en el cine de inmigración y se incorpora generalmente en las películas de inmigración para celebrar su lengua y tradiciones culturales. A su llegada a Barcelona, Saïd se integra en un grupo de música tradicional magrebí. Ensayar y tocar con la banda es la única forma en que estos personajes socialmente discriminados mantienen una conexión con sus raíces al tiempo que afirman su cultura en el país de adopción. La banda sonora resalta la herencia árabe de la música española por medio de la fusión de rai y flamenco que se usa en las escenas de la llegada de Saïd a España y en sus encuentros con Ana. Su integración en un espacio performativo masculino, la interacción heterosexual con la mujer nacional y su victoria legal sobre los núcleos racistas prometen movilidad hacia una potencial integración en la sociedad española. La deportación con la que termina la película, sin embargo, resitúa a la audiencia en la realidad de la inmigración ilegal, dejando muy clara la dificultad para el inmigrante de lograr una estabilidad económica y emocional. El resentimiento y desconfianza que los sectores empobrecidos de las sociedades blancas europeas muestran hacia los nuevos inmigrantes, a quienes hacen responsables del desempleo y la degradación del sistema social, hace que la complicidad entre los sectores masculinos, blancos y negros desfavorecidos sea inusual en el cine de inmigración. El traje de Alberto Rodríguez es una de las pocas contribuciones al género de inmigración donde esta alianza entre sujetos masculinos desarraigados es expuesta y resuelta de forma exitosa. El vínculo homosocial entre un inmigrante subsahariano y un pícaro español, un indigente, constituye el núcleo argumental de la película y ofrece una alternativa hacia la integración racial que subvierte la convención del romance heterosexual. El traje incorpora otro aspecto raramente tratado en el cine de inmigración: los espacios limitados en los que el hombre negro puede acceder al reconocimiento popular en la sociedad europea, en el ámbito del deporte o en la industria del espectáculo o de la moda. El traje al que se refiere el título se introduce en las primeras escenas de la película.
un célebre jugador de baloncesto negro, cuya imagen es omnipresente en las vallas publicitarias de la ciudad, necesita ayuda para cambiar la rueda pinchada de su flamante Mercedes. Patricio, el protagonista inmigrante, lo ayuda sin cobrarle nada y a cambio el jugador le regala un traje por el servicio. Esto introduce otra dimensión en la escala social al exponer la doble imagen del hombre negro, una indeseable y otra deseable, una invisible y marginada, otra exitosa y visible, pero hipermasculinizada y fetichizada o reducida a un cuerpo, y desde la cual la raza se ignora o se olvida en aras del servicio público que otorga a una sociedad mediáticamente obsesionada con el deporte. Por ejemplo, las estrellas de fútbol europeo son a menudo ciudadanos naturalizados provenientes de las antiguas colonias o hijos de las diásporas que habitan en los barrios marginales, convertidos en productos de consumo millonarios y cuya raza es convenientemente ignorada en interés de los consumidores. Esta dicotomía se denuncia en la película. Tan pronto como Patricio se pone el traje, empieza a recibir la atención dada al atleta y es confundido sistemáticamente con él. La disparidad física y la diferente nacionalidad entre los dos africanos desaparece a los ojos de los españoles que, por un proceso típico de homogeneización racial, los catalogan exclusivamente en función de la apariencia. En una entrevista, el director explica esta realidad basada en su propia experiencia y dice: «Día tras día veía en el mismo semáforo a un nigeriano vendiendo revistas. Me lo imaginé vestido con un traje caro y de repente se convirtió en un Danielson o un Jordan cualquiera. Me di cuenta de esa situación en la que están los negros. Por un lado son el paradigma de la modernidad en los anuncios de la tele y por otro son los pobres africanos tirados en la playa que vemos en el telediario». El traje, como la máscara de la que hablaba Fanon, la mímesis colonial o el proceso de apropiación y resistencia propuesto por Homi Bhabha, o el camuflaje de respetabilidad definido por Covina Mercer, le otorgan al inmigrante la libertad para deambular por las calles de la ciudad sin ser constantemente vigilado por su raza, pero no solucionan el problema real de su aceptación y legalización en la sociedad. La fraternidad interracial entre los dos personajes, el blanco y el negro, que se ven forzados a competir y en última instancia a cooperar por el acceso a los escusos recursos, se convierte en el tema esencial de la segunda mitad de la película. Cuando Pan con queso, el español indigente y simbólicamente castrado, el pícaro, y el inmigrante subsahariano son puestos a interactuar, la raza, orientación sexual o nacionalidad no son nunca elementos de tensión. Su situación desfavorecida elimina el rol subordinado del negro en la sociedad blanca y los iguala en el hotel abandonado donde viven como ocupas, un espacio de ruina, decadencia y clandestinidad que refleja y alberga su propia marginalidad. Hay que interpretar el hotel como un microcosmos de la sociedad española y europea, donde las otredades raciales y sociales tienen que aprender a convivir y donde poco a poco el resentimiento y la desconfianza dan paso a la comprensión. Se puede hacer una lectura utópica de la película como una parábola de las relaciones interraciales, con el traje y el hotel como metáforas útiles y articulada tras las convenciones del género de comedia. Pero esta lectura utópica puede quizás ser problemática porque la alianza queda reducida al paradigma de la marginalidad, que se presenta, en términos de Robin Wickman, como un espacio de subversión y de mestizaje metafórico, pero no provee necesariamente el espacio para un cambio social más amplio. En las películas de Chus Gutiérrez, esta alianza masculina interracial aparece, igual que en las cartas de Alou y Said, como trama secundaria y subordinada a la relación heterosexual, la cual se da entre españoles en Poniente y entre una inmigrante marroquí y un ciudadano español en retorno a Hansala. En Poniente, la hija de una familia de hortoculturistas de Almería deja su trabajo de maestra en Madrid para hacerse cargo del negocio de los invernaderos familiares tras la muerte del patriarca. Su personaje subvierte la jerarquía patriarcal y el sexismo prevalentes en el entorno rural al confrontar el racismo existente, alterar progresivamente las prácticas laborales injustas y apoyar las demandas de los inmigrantes para que se mejoren sus condiciones de trabajo. Gutiérrez plantea un final melodramático reminiscente de la tragedia de El Ejido en el año 2000. Ante las demandas de los inmigrantes, los elementos reaccionarios de la familia, con el apoyo del pueblo, queman los invernaderos y destrozan las casas de los inmigrantes, provocando el éxodo de estos. La complicidad masculina interracial entre un inmigrante marroquí y el protagonista español, que nació en Suiza de una familia de inmigrantes y ha regresado a España recientemente,
plantea un recurso a la hostilidad nacional hacia la inmigración musulmana, presentando la doble experiencia migratoria masculina como el vínculo fundamental de unión. La solidaridad del español para con los inmigrantes lo enfrenta a los miembros del clan y lo sitúa en la misma posición subordinada y abatida que los inmigrantes. Gutiérrez extiende el ataque perpetrado contra los inmigrantes del Ejido a la figura del protagonista español, haciendo indistinguibles las dos formas de violencia y estableciendo el paralelo entre dos experiencias migratorias, la de los españoles en el norte de Europa en los 50 y 60 y la de los africanos en España en los 90 y 2000. En sintonía con Juan Goytisolo y Sami Nair en su ensayo El peaje de la vida, integración y rechazo de la emigración en España, Gutiérrez propone la necesidad de aceptar la naturaleza híbrida de la identidad nacional y establecer un diálogo con el pasado como única alternativa posible para aproximarse al fenómeno de la inmigración y las reacciones racistas que provoca. La película enfatiza las experiencias migratorias y los vínculos culturales compartidos como única vía posible hacia la tolerancia y la integración. El género de carretera o el road movie es la opción preferida para representar el cruce de fronteras y las vicisitudes del viaje migratorio, para enfatizar el proceso más que el desenlace que generalmente queda abierto. En buena medida, en todas las películas que he mencionado, la masculinidad se articula literal y metafóricamente como una migración perenne entre el lugar de origen y el lugar de adopción, como un proceso de adaptación y cambio que a menudo conduce a otro viaje, la deportación, el éxodo o la muerte. Estructurada como una película de carretera de ida y vuelta, Retorno a Hansala expone el doble estado actual de las fronteras, simultáneamente segregador y rentable, consustancial al capitalismo global. Tras el viaje de vuelta a Marruecos que Leila, una inmigrante marroquí que vive en Algeciras, emprende con el objetivo de retornar el cadáver de su hermano que ha fallecido tratando de cruzar el estrecho. Lo lleva a cabo con la ayuda de Martín, un ciudadano español cuyo negocio funerario consiste en identificar los cadáveres de los ahogados y devolverlos por la suma de 3.000 euros al lugar de origen para que sus familias les puedan dar sepultura. Al igual que Poniente, la película está inspirada en hechos reales. En el 2003, 37 marroquíes se ahogaron en la misma patera en la bahía de Cádiz, frente a las costas de Rota. 13 de ellos provenían de Hansala, un pequeño pueblo de la región montañosa de Benimelal, habitada por bereberes que viven en extrema pobreza y abandono institucional. Una cuarta parte del 500.000 de marroquíes que viven actualmente en España provienen de esa región. La película reproduce y altera algunas de las convenciones tradicionales del género de carretera. Entre otras, el viaje se convierte en la jornada de autoexploración, revelación y realización para los dos viajeros, y provee a la directora la oportunidad de ejercer el comentario social. Una vez que llegan a Hansala, la película reproduce el estilo y el tono de los documentales etnográficos y le da a Martín el punto de vista sobre la otredad. Su mirada es la del etnógrafo improvisado, a través de cuyos ojos la audiencia contempla, por un lado, la miseria y falta de oportunidades que fuerzan a tantos jóvenes a arriesgar su vida en una patera, y por otro, las costumbres y hospitalidad de una comunidad patriarcal que, aunque pobre, apoya y protege a sus miembros. Inspirado en una persona real, Martín, el enterrador español, empieza rentabilizando la muerte de los inmigrantes ahogados en el estrecho y termina, tras la experiencia en Hansala, estableciendo un vínculo de amistad con Said, un joven marroquí con quien intima en su estancia en Hansala y una potencial relación profesional e íntima con la inmigrante marroquí. El viaje ha servido para exponer las preconcepciones en términos de género, cultura y clase social asociadas a la dicotomía español-marroquí y la dinámica heterosexual y homosocial entre los tres personajes, el enterrador español y los dos inmigrantes marroquíes, sirve para desmantelarlas y establecer el respeto entre ellos. Nada más para concluir, repetir que en el cine de inmigración masculina la masculinidad se presenta descentrada y móvil. El paralelismo social y la solidaridad entre los personajes blancos y de color, nacionales y extranjeros, se propone como la clave para el cambio hacia la aceptación de la otredad y como una potencial alternativa, aunque todavía utópica, para retar la marginalidad social. Gracias.